Salvador. Y dice Lucas 15 que hay fiestas en los cielos por un corazón que se arrepiente. Ella suscitó una celebración celestial con su conversión. Lo dice la palabra de Dios. Y yo le prometí que este mensaje se lo iba a enviar esta tarde. Celeste, tú que nos ves a través de estos medios, quiero que sepas que ha traído a nuestros corazones una gran alegría. Y que es tanto mi deseo pastoral como el de la iglesia, que el mensaje de hoy pueda ser de gran bendición para ti, como va a ser para nosotros también. Que sea de edificación, que sea de consuelo, que sea de fortaleza, y que Dios te bendiga allá en tu casa. Alabamos el nombre del Señor. Hermanos, y el anuncio que quería compartir con la iglesia es la oración proclama de fe y conquista. Era una reunión que teníamos pautada para el día 5 de este mes, que como ustedes saben ya pasó hace tiempo. Solamente nos reunimos 2 caballeros, algunos por cuestión de trabajo no pudieron, otros por asunto de distancia. Echamos de menos mucho a Dore allí, pero Dore estaba en la República Dominicana todavía. Solamente el hermano Pepe y yo nos pudimos reunir. Y yo quiero darle esta copia a Pepe, mejorada. Quiero que tengas una, que me le dé una al hermano Dore. Pero más adelante, Pepe, cuando terminemos el mensaje de hoy. Tema, jornada a la conquista. Jornada, definición. Tiempo o recorrido que se dedica para llegar a un objetivo. Lema, Salmo 2:8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y aquí están los objetivos de esa reunión. Aquí están los objetivos de este año 2022. Porque, hermano, la iglesia no se debe estancar. El creyente, en un sentido personal, no se debe estancar. Debe crecer, debe avanzar. La carta a los hebreos nos muestra el peligro de no avanzar. La vida cristiana no es un estado estacionario. Hay peligro en no avanzar. Hay que crecer, hay que echar para adelante. Entonces estos son los objetivos. Ayúdenos a orar, hermanos. Ayúdenos a orar por estos planes maravillosos, que yo sé que ya el Señor ha puesto su mano de bendición sobre ellos. ¿Cuántos van a orar por estos planes? Amén. Gloria al Señor. Qué bueno. Así es que, hermanos, vamos a entrar al plato fuerte en esta tarde. Y yo les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias, hermanos, en Mateo, capítulo 19. Memorias frente a la tortura de la cruz. Ese es el título de la lección de hoy. De la prédica. Gracias, Zoraida. Del mensaje de hoy, sí. Que a veces confundo prédica con estudio. Aunque a mí me gusta en la prédica, lo poquito que yo sé, también compartirlo en forma de estudio. Me gusta cuando doy un estudio predicar, darlo con la dinámica de una prédica, no de un discurso simplemente. Amén. Memorias frente a la tortura de la cruz. Recuérdense lo que ha probado la ciencia. Experiencias buenas y malas no se olvidan. Eso está en el disco duro que Dios puso en nosotros aquí. Una alegría enorme que recibimos una vez, eso está registrado en nuestra psiquis. Una experiencia profundamente dolorosa está en nuestra psiquis también. Las experiencias se prueban en psicología, buenas y malas no se olvidan. Lo que uno debe tener libre de gravamen es el corazón. Puede uno recordar un mal que le hayan hecho, pero el corazón debe estar libre de rencor, debe estar libre de raíz de amargura. Pero es la ciencia que prueba que no se olvidan experiencias buenas y malas. Aquí habla de memorias. Qué importante es la memoria. Qué importante es recordar todo el bien que Dios nos ha hecho. A nosotros, hermanos. Bendice alma mía Jehová, dice el salmista, y no olvides ninguno de sus beneficios. No dice algunos.
todos sus beneficios. Entonces aquí habla de memoria frente a la tortura de la cruz. Obviamente que es una memoria dolorosa lo que se está contemplando acá. Acompáñenme, hermanos, acompáñenme. Mateo capítulo 19, los que gusten ponerse de pie y los que no pueden, nosotros lo entendemos. Pero nos gusta tomar la forma del soldado y la solemnidad del creyente cuando leemos la palabra del Señor. Mateo 19, 23. Estaba en San Juan. Después, aquí. Yo tengo aquí el programa, pero me gusta leer directamente de la Biblia. Es un hábito y me siento muy bien así. Mateo capítulo 19, del verso 23 en adelante. Dice la palabra así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos serán postreros y postreros primeros. Yo quiero repetirle, hermano, porque para mí tiene una suma importancia el verso 27. La afirmación y pregunta de Pedro a Jesús. Dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? El mensaje está conectado a ese versículo. Quiero leer otra vez el verso 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No se me siente, vamos a San Juan. San Juan 16, 26. San Juan 19, perdón. 19, 26 y 27. El Evangelio según San Juan. Capítulo 19, versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El título de esta lección está conectado a esos versos bíblicos de Juan 19, versículos 27 y 26. Padre Celestial, estamos como siempre delante de ti, Señor. Tú lo ves todo. Yo te ruego, Padre, que me santifiques al compartir esta palabra tuya. Es palabra de Dios, no es palabra del hombre, no es una ideología, no es una corriente, es palabra de Dios que transforma y da vida. Te ruego que me dirijas, Señor, en esta tarde, pero también te ruego que tu Santo Espíritu unja a los que van a escuchar,
a los receptores en esta tarde de tu palabra, tanto a los presentes como a los que nos ven a través de estos medios. Señor, permite que tu palabra llegue, ya que tu palabra no está limitada ni por espacio, ni por distancia, ni por tiempo. Gracias, Dios mío, porque estamos convencidos que estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Memorias frente a la tortura de la cruz. Alguien dijo en una ocasión que el que olvida su historia corre el riesgo de repetirla. Y eso es bastante útil. Ese proverbio es bastante útil. Es como decir, hay que aprender de las experiencias. Hermano Dore, hay que aprender de las experiencias. Hay que aprender. Entonces aquí son memorias. Me llama siempre la atención cuando yo utilizo el término memoria, recordar. Me llega a mi mente siempre el consejo de Pablo a Jesucristo. El consejo de Pablo a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, conforme a mi evangelio. Es muy importante tener memoria de las cosas que ocurren, hermano, para tener un mayor provecho de ellas. Estos versos que abordamos aquí en Mateo 19, del verso 23, ese diálogo de Jesús y sus discípulos fue provocado o suscitado el espacio porque antes de eso un joven judío con posesiones se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesucristo le dijo: vende lo que tiene y dalo a los pobres. Dice que se fue triste, habiendo cumplido, según él, en una declaración verbal, porque en la práctica podemos estudiarlo, que él no cumplía los mandamientos, no. En la práctica, en la teoría sí. Él dijo: todos los mandamientos he guardado desde mi juventud. ¿Y dónde está aquello de amarás a tu prójimo como a ti mismo? Si tú tienes muchas posesiones y a tu prójimo pasando necesidad, entonces hay un mandamiento de eso que tú no lo has cumplido. Lo tienes aquí, en la psiquis, en la memoria, pero en la práctica estás perdido. Entonces Jesucristo le dio la clave para que fuera un hombre feliz, para que fuera un hombre gozoso, pleno, pero no quiso renunciar a sus posesiones y dice la palabra que se fue muy triste. Ese episodio es lo que suscita el espacio para que Cristo pueda explicar y tener este diálogo con sus discípulos en esta ocasión. Hermanos, el problema no está en las riquezas. El problema no está en las posesiones. El problema está en la codicia. Cuando es la codicia que controla, nosotros no poseemos nada. Las posesiones nos poseen a nosotros. Eso es una realidad. Es una realidad. Y cada rato en las noticias veo yo personas muy ricas, pero miserables. Infelizmente miserables. Porque uno nada más ve el brillo desde afuera y los millones. Oí de un famoso, no voy ni a mencionar su nombre, que tiene un yate que solamente el mantener ese yate anualmente le cuesta $15 millones. Solamente limpiarlo, cambiar una bombilla, limpiar los baños, mantenimiento, $15 millones anual. Imagínense lo que vale el aparato entonces. Pero son miserables, hermanos. Son miserables. Porque no han hecho tesoros en el cielo para sí. No han hecho tesoros. Entonces, es interesante este diálogo que tiene Jesús con sus discípulos. Pedro, como siempre, sale adelante. Yo admiro el creyente, el temerario, con las cosas de Dios. Fíjense, siempre y cuando el creyente no incurra en irreverencia ni en un acto profano,
contra la palabra del Señor. Pero eso tiene su beneficio. Querer averiguar, querer indagar de las cosas de Dios. ¿Y usted cree que el Señor no premia eso? Claro que el Señor lo premia. Pero respecto a ese diálogo de Mateo 19, 23 en adelante, yo quisiera compartir con ustedes unas cuantas realidades. Fíjense, las personas que oyen de Dios y creen en el nombre de Jesús para salvación, deben saber que se están alistando a una campaña donde los pilares, donde las bases de todo lo que creía o sabía van a ser sacudidos. Va a haber una transformación, porque la palabra trae luz en medio de las tinieblas. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, el que no dijere conforme a esto es porque no le ha amanecido. O sea, todavía está de noche, todavía está en oscuridad, todavía está en ignorancia, todavía está delirando este documento. Hay que decir conforme a este documento. Se está enlistando, hermanos, en una campaña donde habrá una sacudida de los valores para dar paso a los valores de Dios. Siempre están en completa rivalidad con los valores del mundo. La sabiduría de Dios siempre está a diferencia, confrontando la sabiduría de los hombres. Siempre. Es una confrontación que siempre va a haber. Y hermanos, es que en realidad, ¿por qué van a ser sacudidas los cimientos de los que vienen a Cristo? Porque, hermanos, la conversión a Cristo es mucho más profunda que simplemente sentarse en la casa y dar gracias a Dios por los alimentos. La conversión a Cristo es mucho más que eso. La conversión a Cristo es mucho más que hacer una oración antes de irnos a dormir. Y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, nos haces vivir confiados. Es más que eso la conversión a Cristo. Y es que la conversión a Cristo, la palabra de Dios, está llena de retóricos retos y desafíos. La palabra de Dios no es un cuento de hadas para dormir niños y entretener ancianos. No, Señor. Por eso decía Zoraida que es viva y eficaz la palabra del Señor. Nos sacude, hermanos. Nos sacude. Está llena de desafíos. Y yo voy a compartir algunos ejemplos con ustedes hoy, para caer en el tema realmente, para caer en la relación del título y del tema. Bendito sea el Señor. Cristo y su Nuevo Testamento trajo una forma de vida y un estilo de discurso totalmente revolucionario. Ese es Jesucristo de Nazaret, diferente a como hablaban todos los líderes religiosos de su tiempo. Cristo fue un revolucionario. La forma de Cristo trascendió el pensamiento religioso tradicional. Vino a sacudir todo Jesucristo. Y el que se engancha a ser cristiano, el que acepta a Cristo, tiene que ser valiente. Tiene que ser decidido. Porque, hermanos, en verdad, esto no es un cuento de hadas, la palabra de Dios. La palabra del Señor. Dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Pero ¿dónde se encuentra, hermano pastor, algunos de esos retos que presenta la palabra de Dios? Pero fíjense en aquel que es más bienaventurado dar que recibir. Ningún hombre habló así. Dígale a un rico: mira, es más bienaventurado dar que recibir. Para que usted vea la reacción que va a tener. Porque como el joven rico se acercó a Jesús, no quieren desprenderse de sus riquezas. Entonces eso es un reto. Es más bienaventurado dar que recibir. Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. ¡Wow! ¡Qué juego de palabras!, dijo el Señor ahí. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, ese la salvará. Retos.
desafíos en la palabra. Yo le doy gracias a Dios a ustedes por lo valientes que son, porque han aceptado el compromiso. Pero hay que permanecer. Hay que permanecer. Y siguen los desafíos atrevidos en la Biblia. Siguen los desafíos. Dice el Señor en una ocasión: ¿ustedes creen que he venido a traer paz? No, vine a traer espada. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos. 2 contra 3 y 3 contra 2. Claro, eso tiene que tener su justa explicación y enseñanza. Porque uno de los títulos de Jesús, atribuidos desde el Antiguo Testamento, es que es príncipe de paz. Y entonces, ¿cómo podemos llegar a la conclusión de justificar esta declaración que dio el Señor mismo? ¿Ustedes creen que he venido a traer paz? No, he venido a traer espada. De aquí en adelante 5 en una familia van a estar en discusión. Y siguen los términos desafiantes en la palabra de Dios. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y allí donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, dice el Señor. La Biblia es un libro de desafíos. La Biblia es un libro que nos hace vibrar, hermanos. Pero si usted cree que estas declaraciones son un retórico desafío a nuestra vida pasiva, déjeme decirle que hay una declaración todavía mucho más abrumadora. Usted dirá: pero pastor, más fuerte que estas declaraciones. Hay una más fuerte. Mira, hay una declaración que la acabamos de leer, que cuando yo la leí por primera vez en mis días de convertido, esa declaración a mí me noqueó. Me noqueó. Me sacó de circulación. Yo no tenía la capacidad de procesarla. Y todo aquel que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi causa, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El verso 29 que usted acaba de leer. Eso es un desafío abrumador, que hay que discernirlo, hermano, en su justa explicación, en su justo contexto. Hay que entenderlo, porque es grande en su dimensión, es grande en su significado. Oiga, el Señor me está diciendo que le diga adiós a mis padres. No estamos hablando de cualquier sentimiento en el mundo. Estamos hablando de sentimientos de madre a hijos y de hijos a madre. El Señor me está diciendo: despídete acá. Provocar un adiós con los hermanos. Suscitar un abrazo de despedida con los hijos. El que lee esto y no lo discierne, lo va a ver muy descabellado. Lo que dice acá el Señor. Y uno se preguntará: ¿y por qué para servirle a Cristo yo tengo que dejar a los que amo? Una pregunta justificada. ¿Por qué yo tengo que dejar a los que amo? ¿Por qué tengo que decirle adiós a mis padres? ¿Por qué tengo que provocar un abrazo con mis hermanos? ¿Por qué tengo que decirle adiós a mis hijos? ¿Por qué tengo que dejar a los que amo? Porque con frecuencia los que tú amas no aman a Dios como tú lo amas. Porque con frecuencia los que tú amas no tienen a Dios en el lugar donde tú lo tienes. Yo siempre digo, hermanos, que nosotros tenemos un legado en los padres de la iglesia, no solamente los apóstoles que murieron en el martirio, valga la redundancia. Familias enteras murieron en el Coliseo de Roma por su fe. Murieron por defender lo que ellos creían. Lo que ellos creían. Y aquí esta declaración que nos da Jesús, tremenda, tremenda, tremenda. Hay que entenderlo en su contexto. Hay que entenderlo en su contexto.
Cuando Jesús habla de despedida aquí y pide ese alto precio, es cuando hay oposición a nuestra fe. A nuestra fe. Ahí es que hay que ponerse claro y firme. Y es el Señor que lo dice, hermano. Pobre de mí si fuera yo que saliera de mi boca una declaración tan grande. Así, wow, pero el pastor hay que condenarlo a la hoguera. El pastor al primero que hay que quemar es el pastor. Hay que quemarlo por decir eso. Mi mamá, mi papá. Pero hermanos, yo les voy a poner un ejemplo. La hermana Élida, por ejemplo. Hermana, usted es de Nicaragua, ¿verdad? Guatemala. De Guatemala es la hermana. La hermana conoce las costumbres y la cultura de Guatemala, porque ella nació allí. La hermana se convierte a Cristo. Un ejemplo para que entendamos la magnitud del desafío, porque eso es un desafío lo que hace Jesús ahí. Imaginemos que la hermana, después de convertida, su cultura la presiona para que ella haga cosas deshonestas que no hace un cristiano. Ahí hay un punto de quiebre ya. Llega un momento en que la hermana Élida tiene que decidir, o es guatemalteca o es cristiana. Ustedes me siguen. Igualmente me puede pasar a mí como dominicano. Yo amo mi país y amo sus valores patrios los amo, pero al lado de esta palabra yo lo siento mucho. Al lado de mi amor y devoción a Cristo, yo lo siento mucho. Mi patria que se quede por allá. Pero mientras mi cultura no me está exigiendo que haga cosas contrarias a mis principios, todo va marchando bien. Cuando mi cultura me quiere empujar entonces a yo violentar los principios que Dios establece, entonces yo tengo que decidir. O soy dominicano o soy cristiano. ¿Ustedes me entienden? Ahí es que radica el reto que Jesucristo hace para los que dejan padre, madre, hermanos. Hermano, el Señor no se está refiriendo a una despedida caprichosa. Una visión que yo tuve y por ahí me voy. No, el Señor está diciendo cuando tu familia se opone a tu fe. Estuvimos no hace mucho en el funeral de la madre de nuestro hermano Pepe. Un ejemplo para que entendamos ese versículo, esa declaración que da Jesús atrevida. Estuvimos en el funeral de la madre de nuestro hermano Pepe. Imagínense junto conmigo cuando ella estaba viva. Gracias a Dios que fue temerosa de Dios y partió con el Señor. Pero imagínese usted que ella no haya sido cristiana, Pepe. Y que cuando supiera que Pepe se convirtió a Cristo, ya ella comienza a decirle a los demás hijos, a Pepe no me lo reciban aquí. Yo le voy a dar un ultimátum a Pepe. Cuando Pepe deje su famoso cristianismo, que venga aquí. Mientras tanto, las puertas están cerradas. Hay un punto de quiebre. Son fuertes los lazos familiares, pero Pepe tiene un compromiso. O es más fuerte mi compromiso con el Señor, o son más fuertes mis lazos familiares. ¿Ustedes? Es ahí que radica. No es que el Señor dice que por capricho abandone a su madre y a su padre, no. Es que cuando esté en juego mi salvación, yo no debo pensarlo dos veces. Por el Señor. Por el Señor. Y recuerden, un principio. Cuando el Señor pide algo, recuerde eso. Cuando el Señor pide algo, es porque Él ya ha dado el ejemplo. Es porque Él ya lo ha hecho, lo que nos pide a nosotros. O si no fuera inmoral, hermano, que el Señor nos pida cosas que Él no ha realizado. Una vez nosotros éramos voluntarios en una iglesia, aquí en el Bronx, dando alimentos a la gente. Y el líder que estaba al frente, wow, qué admiración tenía yo por él. Una admiración razonable. Y yo quería estar ahí con él. Había muchos voluntarios. Y la fila de la gente, mire, doblaba la esquina para recibir alimentos. Estuvimos allí, mi esposa y yo, un tiempo de voluntarios.
Y él daba charlas y cosas. Un día pasa algo que me desilusiona totalmente. Yo estoy en una mesa repartiendo comida a los necesitados. Él está aquí enfrente, el organizador. Y a una anciana se le cae algo. Y la anciana le dice, por favor, usted me lo puede pasar. Y él le dijo, yo no hago eso. Mire, hermano, yo dije, este no es un líder. Hermano, cuando Jesucristo nos dice que hagamos algo, Él ya lo ha hecho. Hay líderes que nada más dicen hagan y hagan y hagan. Pero ellos nos dan el ejemplo de hacer. Y ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. Este asunto de los adiós. Ya Jesús tuvo que despedirse él primero. Revise conmigo Juan 19, para que sigamos tratando el asunto de las despedidas y de los desafíos y de los retos que la Biblia nos puede presentar cuando estamos enlistados en esta campaña, que no es una campaña como la campaña cristiana. Por eso me gusta tanto el himno. Jesús está buscando voluntarios hoy. Gladys, vamos a tener que cantarlo. Que a la ruda lucha luego puedan ir. ¿Quién está dispuesto a escuchar su voz? Siendo voluntarios, listos a combatir. El que se enganche en esta campaña tiene que saber que esta Biblia no es un cuento para dormir. Reta lo más profundo de nuestro ser. A ver si somos valientes. A ver si somos decididos. Pero vean conmigo Juan, para que veamos un ejemplo. Juan 19, lo leímos, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo lo recibió en casa. Usted me dirá, pero pastor, ¿y qué relación tiene esto con lo que estamos tratando hoy? De memorias frente a la tortura de la cruz. Gracias, Pepe. Vamos a entrar en lo que yo llamo motivos teológicos probables. Motivos teológicos probables. ¿Por qué? Porque no están escritos en la Biblia. Pero son tan sólidos y tan confiables. Yo siempre digo, hermano, para usted tener algún tipo de análisis, tiene que haber un punto de partida. La fuente tiene que ser la Biblia. Si usted quiere enseñar algo que no está escrito, si respeta las leyes de hermenéutica y de interpretación, tiene que respetar las escrituras. Tiene que ser el punto de partida. O si no, el punto de partida es arbitrario. Puede salir de un capricho de la mente. Pero imagínese a María ahora mismo frente a la cruz. Y piense en el título, Memorias frente a la tortura de la cruz. Póngase en el lugar de María ahora. Yo me pongo en el lugar de María. ¿Cuál es la verdad teológica que no dice la Biblia? María, hasta este punto, es más vieja. Hace más de 3 décadas que dio a luz a su primogénito. No está detallado en la Biblia, hermano, pero eso está tácito. Está claro. Ahora María, que está frente a la cruz, tiene más años sobre ella. Probablemente cerca de 50 años. Es probable que la cabellera de María, ahora en este punto, sea gris. Es posible que María tenga canas. El rostro que una vez fue joven y lozano, ahora refleja las marcas del tiempo en María. Las manos que fueron fuertes y sólidas, ahora son un poquito débiles. María levantó una familia, déjeme decirle. María levantó una familia. María, la madre de Jesús. Y ahora está frente a su primogénito, mirándolo en la tortura de la cruz. Su primogénito, que salió de ella, ahora está en el pabellón de la muerte, en el pasillo de la muerte. Y yo me pregunto, ¿qué pensamientos, qué recuerdos estarán pasando por la mente de ella?
A mí me gustan los episodios bíblicos que me ponen a pensar, que me retan a pensar. Porque, hermanos, para cuentos, como yo digo siempre, hermanos, mejor nos quedamos en casa. Para cuentos, mejor me quedo mirando televisión. María tiene un espectáculo ahí. ¿Qué está pensando María? Probablemente, y digo probablemente, María estuvo pensando en aquel viaje a Belén, largo, incómodo y problemático porque estaba embarazada. Probablemente. O probablemente María, mientras está mirando a su hijo en el patíbulo, condenado a muerte, quizás llega a su memoria un bebé, ella arrullándolo en un pesebre. A lo mejor María se acuerda de su huida a Egipto cuando Herodes quería matar al niño. ¿Qué memorias, hermano, estará pasando por la cabeza de María en estos momentos? Porque ella estaba frente a la cruz. Y María, mirando a su hijo en esa situación, María no le estaba pasando bien. Probablemente se recordó de Simeón cuando le dijo: y una espada traspasará tu misma alma. Era eso. En María se estaba cumpliendo ese sufrimiento de ver a su primogénito en esas condiciones, hermanos. Pero ¿qué pensamiento se estará pasando por la memoria? En la memoria de María, madre de Jesús. A lo mejor María también se está acordando de ese día que Jesús llegó a la casa, ya Jesús adulto, y Jesús puso los clavos del carpintero a un lado y la madera en otro, porque oyó que Juan el Bautista estaba predicando, porque oyó que Juan el Bautista estaba bautizando, y se despidió de su madre. Es posible. Son causas teológicas probables. Yo no me imagino a Cristo saliendo de su casa sin despedirse de su mamá. Yo no me imagino a Jesús saliendo de su casa sin decirle a su padre para dónde va y si va a volver. Un hijo es responsable, sí. Jesucristo no. Causas teológicas probables. La Biblia no entra en esos detalles, pero sí hay una gran posibilidad de que haya pasado. Ese día, aparentemente un día común y corriente, Jesús y María compartieron algo importante. En una mirada compartieron un secreto, lo profundamente amargo que representa decir adiós, lo duro y difícil que es decir adiós. Porque hubo un día que ese Jesús se despidió frente a la misión. Y yo me imagino, ya Juan el Bautista está predicando y bautizando. Y Juan sería el precursor del Señor, según las profecías del Antiguo Testamento. Ya andaba anunciando que el Mesías vendrá, el cual no era digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Y Jesucristo dijo: en mi momento. María y Jesús compartieron un secreto muy personal, y es que las cosas de ahí en adelante ya no serían iguales entre ellos dos, con la excepción del milagro en las bodas de Caná de Galilea. Yo digo que es la última concesión que Jesús le concedió a María, madre de Jesús. Causas teológicas probables. Jesús hizo el milagro. Mujer, que tienes conmigo, todavía no ha llegado mi hora, pero el Señor hizo el milagro para que salieran del estancamiento social en que estaban por haberse terminado el vino. De ahí en adelante se terminaron las concesiones. Jesús ya no es el hijo de María, Jesús es el hijo de Dios. Es más, Jesús es Dios encarnado con nosotros. Amén. Y ellos compartieron esa mirada, ese secreto. Ellos compartieron, porque María pagó el precio, hermano, lo doloroso y lo profundamente amargo que es decir adiós. María lo hizo. Ahora está frente a su hijo y las memorias pasan por su mente. Pasan por su mente, hermanos queridos. De ahí en adelante, María tendría que mirar a su hijo de lejos.
quizás del otro lado de una multitud, quizás a metros de distancia de la orilla del lago de Genesaret. Probablemente María tenía que oír a Jesús desde una casa abarrotada de gente, oyéndolo predicar. Probablemente María estaba por allí cuando el Señor dijo, cuando dio el enigmático discurso, y aquel que dejare padre o madre. Quizás María estaba cerca cuando Jesús dio el enigmático discurso. Hermanos, ¿te ven? Entonces las memorias frente a la tortura de la cruz. Eso nos enseña tanto el ejemplo de Jesús como el ejemplo de María, que muchas veces despedirse es amar también. Es amar, es querer. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y vuelvo y repito, el Señor no va a hacer un desafío tan grande como dejar todo, sino es que hay una oposición en la casa, que nos tranca en el juego, como dicen. Si tú no dejas tu cristianismo, aquí no me pises. Hay que tener decisión. ¿Y mi salvación? ¿Quién me la va a dar después? Solamente uno murió en la cruz del Calvario. Un cristiano tan desilusionado de los líderes cristianos que una vez dijo, he conocido un solo cristiano en la vida, y murió en la cruz del Calvario. Estaba tan desilusionado de los líderes, de algunos líderes, no del evangelio, no del cristianismo. He conocido un solo cristiano y murió en la cruz del Calvario. Oiga, es una declaración fuerte. Bendito sea el Señor. Hermanos, el tiempo ha transcurrido. Solamente quiero dejar en la mente de ustedes que solamente Jesús murió en la cruz, nadie más. Porque dice el libro que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Y admiro a María, la admiro en este contexto del Nuevo Testamento, porque pagó el precio de la despedida. Ella estaba convencida que ese Jesús no podía hacerlo cambiar de idea. Algunos piensan que Jesús solamente era un hombre humilde, quizás un hombre que a todo decía que sí. No, hermanos, era un hombre definido, mucha dulzura, mucha bondad, pero un hombre decidido. Y María sabía en su interior que ese día especial de esa despedida, ella no podría convencerlo de cambiar su misión. Pero esa declaración fuerte y extrema que hace Jesús es cuando hay oposición en la familia. Jesús no nos manda a ser irresponsables y abandonar a nuestros padres por capricho. Hay gente que vive en alucinaciones. El Señor me llamó. Hubo uno que trató de caminar en el agua ya y se ahogó en la República Dominicana. Eso es tentar a Dios, hermano. Eso es tentar al Señor tu Dios. María pagó el precio de lo que es decir a Dios. Y ahora está mirando y haciendo memoria frente a la tortura de la cruz. Hermanos, nada en este mundo. Mire, yo soy respetuoso del amor de familia. El amor filia, que es el amor filial. Yo sí respeto eso. Yo sé lo que son los valores humanos. Pero mire, cuando mi familia me ponga a mí a decidir, o mi devoción a Jesús, o mis lazos de familia, yo lo siento, hermanos, pero sin pensarlo me voy a decidir por Jesús. Porque me decido por Jesús y su poder es tan grande. Bueno, el mismo Jesús lo dice, que para Dios todo es posible. Probablemente yo sigo con mis lazos, con mi devoción al Señor, con mi fidelidad, y a lo mejor después pasa algo y mi familia se convierte. Hay esperanzas. Pero Jeremías 15:19 tiene una sentencia. Jeremías 15:19: no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti.
Dice Jeremías 15:19, usted lo puede buscar, está en el Antiguo Testamento, que de nuestra convicción no nos mueva nadie, hermanos. De nuestra convicción. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Y solamente quiero dejar en tu mente y en tu corazón que si el Señor te pide en algún momento ser valiente, ser digno, y si es necesario decir adiós, pues mira, di adiós por la causa de Él. Y Él lo hizo primero, no solamente en el caso de María, que Jesús tuvo que decir adiós, y María hacia Él también. María pagó el precio. María dio el ejemplo. Pero no es solamente aquí que Jesús dice adiós. Ustedes se acuerdan del himno, tú dejaste tu trono y coronas por mí. Jesús dejó su trono celestial allá arriba para volverse humano como nosotros, limitado. Jesús en su trono de gloria no le daba hambre ni sed, ni se cansaba. Por amor a nosotros, Él dijo, yo voy, aunque tenga que decirle adiós a mis prerrogativas divinas. Mire lo que usted y yo valemos para el Señor. Y en ese contexto, hermano, sabiendo lo que valemos para Él, cuando el Señor nos pida que demos una prueba de nuestra devoción por Él, no lo pensemos dos veces. Mire, yo tengo al hermano Dore ahí enfrente. Y recuerdo a doña Telma, la madre de él. Wow, había una relación entre ellos. Pero mire, profunda. Dore no soltaba a su madre. Y Gladys tampoco. Ahí andaban con doña Telma, ya cuando doña Telma no tenía las fuerzas como antes. Pero hermano, imagínense otra época donde doña Telma tiene la hegemonía de la familia y que doña Telma le diga a Dore, tú te tienes que convertir a la religión que yo tengo, tú tienes que dejarme ese cristianismo, o aquí no me pisas en la casa. Dore tiene una decisión difícil, tiene una papa caliente en las manos, pero tiene que decidir, o el que murió en la cruz por mí, o la que me parió. El que da vida eterna, que solamente Jesucristo, y dio su vida por mí también. Hermano, eso valemos para el Señor. Cuando el Señor te pida una decisión difícil, deja que el Espíritu actúe en ti. Y no cambies nunca la devoción a Cristo por ninguna franquicia terrenal, ni de familia, ni presiones de grupo, ni presiones culturales tampoco. Sobre Jesús cayeron presiones culturales también. Mira con quienes se juntan. Con ladrones, con prostitutas, con gente rechazada. ¿Usted cree que eso le quitaba el sueño a Jesucristo? Era un líder centrado. Así espera el Señor, que cuando tengamos que darle una prueba a Él de nuestra lealtad, que nosotros digamos, como dijo Isaías en su llamado, Isaías capítulo 6, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Recuerden, el Señor no nos pide nada que Él no haya hecho antes. No nos va a pedir un ejemplo que Él no haya dado con anterioridad. Porque el Señor es así. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre bendito, Padre amado, te damos gracias en el dulce nombre de Jesús en esta tarde. Señor, por la maravillosa palabra que hemos compartido. Nada hay como tu amor. María lo comprendió ese día que tuvieron que compartir un adiós, que tuvieron que despedirse, ella y su hija, ella y su hijo Jesús. Señor, danos el valor, danos la valentía de cualquier cosa que tú nos pidas a nosotros. Nosotros convencidos de que es un llamado de Dios, no es una alucinación, no es un sueño aislado,
es un llamamiento comprobado de Dios, entonces nosotros estamos dispuestos también a lo que haya de renunciar en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Padre, gracias por tu Santo Espíritu, porque tú prometiste que Él estaría con nosotros, dándonos el valor y la decisión, dándonos convicción, Padre. Señor, los que nos ven a través de estos medios y han oído este mensaje, ojalá que hagan una decisión por Jesucristo, como lo hizo nuestra amada hermana Celeste en Yonkers. Un corazón bondadoso, un corazón que se abrió al Salvador y lo reconoció y lo aceptó. Ojalá que los que nos ven puedan recitar Romanos 10, versículos 9 y 10, lo sencillo que el Señor puso el plan de salvación. Confiesa a Jesucristo donde tú te encuentres. Es lo único que la carta de Dios te pide. Confesar a Jesucristo. Declarar que Dios lo levantó de entre los muertos. Y tú serás salvo. Garantiza la palabra del Señor. Acepta a Cristo. Porque no hay una decisión mejor en la vida que vivir para Cristo. Ya que Él vino a vivir para nosotros aquí. Si te has aceptado, llama acá a la iglesia bíblica Jesucristo el Redentor. Déjanos saber el paso trascendental que tú acabas de dar. De muerte a vida. Gloria espiritual. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Si alguna vida se ha convertido a ti, gracias por este mensaje. Y gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermanos, repitan conmigo el Salmo 19:4. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Que el Señor me los bendiga a todos.